empecemos. Estamos en nuestra serie de ¿Por qué no soy? Algunos me decían ahorita, ¿por qué tan largo? ¿Por qué no cambiamos ya ahorita de por qué no soy a agnóstico, por qué no soy hindú, por qué no soy musulmán? Algunas otras sugerencias que me han dado también interesantes, ¿por qué no soy masón, por ejemplo? Que no es necesario. ¿Por qué no soy cientologista, no? Scientology, que le llaman acá. Bueno, se puede, se vale, podemos hacer esas también. Me voy a documentar y los vamos a presentar. Si se les ocurre otra, lo hacemos, pero ahora estamos viendo por qué no soy agnóstico. El agnóstico, hemos repetido, ¿ya saben qué es un agnóstico? Ok, nos lo brincamos. Es el que dice, no creo que Dios exista, pero no estoy seguro. Y no voy a afirmar que Dios no existe, pero no estoy seguro si sí o si no. Hemos estado sopesando evidencia. Si se ha perdido, si ahorita se siente un poco perdido, toda esta información está en línea. Búsquenla en línea, búsquenme en el tablero que está ahí está la información de la clase. Estamos en Facebook, tenemos el canal de YouTube donde se sube todo esto. Ahí estamos. Les comparto que mucha gente que nos ve, gracias también porque nos están poniendo comentarios, nos están viendo, les gusta la interacción también con ustedes, con la clase, así que hagan preguntas, buenas preguntas. No, siempre son buenas preguntas. Y bueno, sigamos, vamos a seguir sopesando esta evidencia. Un recorrido rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Vimos percepciones positivas, es decir, la evidencia a favor de existencia de Dios, que se resume en 7 argumentos básicos. Hay más, probablemente veamos más después, pero estos son los que se basan en la experiencia humana. ¿Por qué existe el bien y el mal objetivos? ¿Por qué existe la belleza? ¿Por qué existe la justicia? ¿Por qué es importante? ¿De dónde viene ese sentido de justo e injusto? ¿De dónde viene este concepto de dignidad y de honor? ¿De dónde viene este valor que damos a la humanidad por sobre los animales? Las plantas están vivas también, ¿sí o no? ¿Por qué valoramos más a un humano que a una planta? ¿Qué decimos? Se nos murió una plantita. Uy, qué pena. Bueno, cenemos. ¿Por qué valoramos a la humanidad de manera especial? ¿Por qué tiene sentido la vida? ¿Por qué tiene significado? ¿Y por qué a veces no cumplo yo con mis propias expectativas? ¿Cómo explica eso el ateísmo o una visión sin Dios o una visión con Dios? Y ahora estamos viendo estas otras perspectivas de por qué existe el sufrimiento. Yo les platicaba la vez pasada, si yo fuera ateo, este sería el argumento que yo usaría contra la existencia de Dios. Yo creo que es la carta más fuerte que ellos tienen, pero vamos a ver que cuando pensamos en esto a profundidad, cuando pensamos en el problema del mal, en el sufrimiento, en realidad se voltea la tortilla. El argumento se vuelve un argumento en contra de una cosmovisión sin Dios y se vuelve una evidencia a favor de la existencia de Dios. Y voy a explicarlo brevemente. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es algo un poco especial. También hoy tocaba ver, por ejemplo, también por qué no vemos a Dios. Muchos ateos dicen, yo voy a creer, no voy a creer hasta que se me aparezca Dios y me diga, acá estoy. ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Puede Dios hacerlo? ¿Por qué no lo hace? Sería fácil, ya se acabarían los agnósticos y los ateos, ¿o no? ¿Qué piensan? Sacaría otro argumento y tendrías a Dios como el de la lámpara. O sea, si haces esto, o si haces aquello. O sea, el fin de ellos es no creer. Definitivamente. Están en su posición de no creer. Veíamos el video la vez pasada donde estaba argumentando el Dr. Craig con un amigo ateo en un debate y finalmente dice, bueno, yo creería en la resurrección si hubiera habido una cámara ahí y si hubiera habido esto y lo otro y luego dice finalmente, bueno,
Yo creería si se me aparece Dios y empieza a temblar el piso y una voz y esto y lo otro, y le dice Craig, ¿no pensarías más bien que tuviste una alucinación? Porque eso, siempre hay un pretexto, siempre hay una buena excusa o mala en este caso. Voy a hacer algo, entonces, cuando empezamos a ver toda esta evidencia, la balanza se empieza a inclinar hacia el lado de la cosmovisión con Dios, y lo que vamos a hacer hoy es algo extra que no viene en sus escritos, porque el material es de Mark Lanier. Yo tuve como mentor en la universidad, lo tengo como mentor aún como amigo a un profesor que es el Dr. Clay Jones. Y el Dr. Clay Jones se ha dedicado a estudiar el problema del mal y del sufrimiento en los últimos 40 años. Es a lo que se dedica, es su profesión dentro de la universidad. A eso se dedica a investigar. He tenido la buena fortuna y la bendición de tenerlo como maestro. Y esto es mucho material de él. Hice como un collage de información y bueno, ustedes verán si les convence o no. Pero hoy vamos a ver este problema del sufrimiento y lo que voy a hacer hoy es combinar por qué no vemos a Dios y por qué existe el sufrimiento. Porque están relacionados. Mark los trata de manera aislada, yo los voy a fusionar. Tiene relación por qué no vemos a Dios y por qué sufrimos. Y ahora vamos a ver por qué. Permítanme empezar con este relato que es muy agudo, es de un hecho real que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración durante el Holocausto. Y este es un relato de Elie Wiesel, que estuvo en un campo, es un judío que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. Y sucede que la noche anterior unos reos, reclusos dentro del campo de concentración se habían tratado de huir. Y esto es lo que sucedió al día siguiente. Escribe él: ahí ante la huida de unos reclusos, otros 3, 2 adultos y un niño, elegidos arbitrariamente, fueron condenados a ser ahorcados. 2 hombres y un niño. Los mandos del campamento se negaron a ser de verdugos, es decir, los mismos judíos que habían puesto como oficiales se negaron a ser de verdugos. 3 hombres del servicio secreto aceptaron hacer este papel, es decir, de la SS, de los nazis. 3 cuellos fueron en un momento introducidos en 3 lazos. ¡Viva la libertad!, gritaron los adultos, pero el niño no dijo nada. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está?, preguntó uno detrás de mí. Las 3 sillas cayeron al suelo, nosotros desfilamos por delante, los 2 hombres ya no vivían, pero la tercera cuerda aún se movía. El niño era el más liviano y todavía agonizaba retorciéndose en la horca. Esto sucedió durante más de media hora. Detrás de mí oí el mismo hombre que preguntaba: ¿dónde está Dios ahora? Y dentro de mí una voz que me respondía: ¿que dónde está? Está ahí, colgado de la horca. Es interesante que los ateos del siglo pasado tomaron este recuento para anunciar la muerte de Dios y dijeron: Dios está muerto. El holocausto no debió haber sucedido. ¿Dónde estaba Dios donde sucedió todo esto? Pero otros han dicho: no, realmente Dios estaba acompañando a esta persona mientras sufría y moría. Y es interesante la analogía que algunos teólogos han hecho, porque están 2 personas siendo ahorcadas, siendo sacrificadas junto a otra persona inocente, un niño. Y los 2 primeros mueren inmediatamente y el otro sigue agonizando. ¿Tiene ecos con la cruz esto, sí o no?
pues veamos un poco, decíamos, ¿por qué entonces Dios? Fíjense, si podemos contestar esta pregunta acerca del sufrimiento, creo que el caso queda cerrado. Y la pregunta es, ¿por qué dejó Dios morir a Anita de leucemia? ¿Por qué dejó Dios que atropellaran a Juanito? Mis vecinos de al lado tienen un hijo de la edad de mi hija más pequeña, de Giselle. Mi hija los conoce. Y tiene cáncer en el cerebro, el niño. Y dado los tratamientos, ha sido un sufrimiento terrible para los padres. Y los padres no están seguros si va a vivir su hijo o no. ¿Qué consuelo les podemos dar? Ahora, el hecho de que el sufrimiento nos moleste debe ser indicativo de que estamos programados para sentir ese sentido de justicia. Cuando vemos estas cosas en el mundo, en el interior decimos, no es justo. Yo les pregunto, ¿qué sintieron cuando estaba leyendo yo este relato? ¿Sí o no? Sentimos ese pesar, ese dolor. Y decimos, sí, es injusto. ¿De dónde viene ese sentido de justicia? Bueno, lo vimos hace un par de clases ya. Pero entonces la pregunta es esto, ¿por qué entonces dejó Dios morir a aquel niño? Ahora, en una cosmovisión sin Dios, esto no debería molestarnos porque somos simplemente una reacción química. Somos bolsas de átomos de carbono complejos. Nuestros pensamientos son química en la cabeza, y esto es lo que sucede cuando quitamos a Dios de la ecuación. Somos no más que animales con inteligencia, y la inteligencia no es más que, les digo, química en la cabeza. Creo que tenemos mejores explicaciones. Empecemos. ¿Qué es el mal? ¿Qué es la maldad? Bueno, en el ateísmo no podemos decir que algo sea malo o sea bueno, simplemente las cosas existen, existe materia en movimiento, que una materia se mueva y otra no se mueva, no tiene que una cebra sea comida por un león, es simplemente cambio de un tipo de materia a otro tipo de materia. Eso es lo que se reduce eso en el materialismo. Pero ¿qué es el mal? Bueno, el mal es la ausencia del bien. Piensen en la luz, por ejemplo. ¿Puede existir la oscuridad sin la luz? A ver, tómense un cafecito. Vamos a echar esas neuronas a trabajar. Pues en su tiempo lo existió. En su tiempo lo hizo, hasta que Dios la creó. El bien puede existir sin el mal. Escúchenme, el bien puede existir sin el mal, pero el mal no puede existir sin el bien. El mal es un parásito del bien, es la corrupción del bien. ¿Sí? Piensen en esto. Si tuviéramos un cuarto esférico, totalmente esférico, y tuviéramos una luz en el centro flotando, iluminaría todo ese lugar, de todo ese espacio por dentro, ¿sí o no? Pero si metemos algún objeto ahí, entonces ya hay una sombra, ¿sí? La sombra no puede existir sin esa luz. Necesita de esa luz. Y es lo mismo que sucede con el mal. Hay muchas definiciones de maldad. Los filósofos y los teólogos se han devanado la tapa de los sesos para traernos una definición real y clara de esto. Pero déjenme ir un poco más allá. ¿Por qué la idea del mal y del bien se convierte en un argumento a favor de la existencia de Dios? Piensen en esto. Si existe el mal, por ende entonces existe el bien también, ¿sí o no? Si existe el mal, es un parásito del bien, el bien debe existir forzosamente. ¿Están de acuerdo? Si existe el bien, debe existir una ley moral.
Cuando decimos eso está mal, es porque se violó una ley moral. ¿Sí o no? Si hay una ley moral, debe haber un legislador moral. No existen leyes simplemente así nada más. Debe haber alguien que puso esa ley ahí. Y si existe este legislador moral, Dios existe. ¿Quién más va a poner estas leyes en nuestro corazón? Nadie nos dictó, nadie nos dijo, ustedes deben sentirse mal cuando leen estos relatos como el de Elie Wiesel del Holocausto. Deben sentirse pesados, ese pesar, esa tristeza deben sentirla. No, esa ley ya la tenemos por dentro. Nos sentimos, cuando vemos este tipo de películas del Holocausto, salimos con tristeza a veces, aunque haya al final un destello de esperanza, sentimos ese pesar dentro de nosotros. ¿Quién nos puso eso? Es el legislador moral. Por eso el mal es evidencia de la existencia de Dios y no de lo contrario. ¿Y qué es lo que hace el ateísmo? El ateísmo no resuelve este problema, simplemente le quita la esperanza. No resuelve el problema. Ellos también tienen que lidiar con esto. ¿Y cuál es su respuesta? Que yo me pregunto, un ateo, ¿qué respuesta puede llegar a darle a un niño que está muriendo de leucemia en una cama de hospital? Lástima, tus químicos ya se van a apagar. ¿Qué consuelo? Ninguno. Veamos esto un poquito de manera gráfica. Ahora, ¿por qué existe el mal? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Dios creó el mal o no? Entonces, ¿de dónde viene? ¿No viene todo de Dios? ¿No Dios es el responsable último de todo lo que sucede? ¿Otro cafecito? Él nos dio libre albedrío para decidir lo que queremos hacer. Entonces nosotros decidimos. ¿Y el libre albedrío es bueno o no? ¿Es bueno tener libertad o no? Pero nos permite hacer cosas terribles como el Holocausto. ¿No debería Dios eliminar la libertad? Esto es lo que sucede. ¿Qué nos dice la Escritura que es la mayor virtud dentro de la Biblia? ¿Y cuál es la mayor virtud? ¿Qué es Dios? El amor. Dios es amor. La virtud más grande para el ser humano es poder experimentar ese amor, y no solo eso, como decía C.S. Lewis, no solo queremos amor, anhelamos unirnos a la fuente de ese amor. Eso es lo que en el fondo como humanos queremos ser, no solo experimentarlo, sino unirnos en amor a la fuente de ese amor. Ese es el bien más grande que el hombre puede experimentar. Por eso Dios nos dio esa libertad. Entonces, si Dios es amor, ese es el bien más grande, pero eso requiere, el poder amar y recibir amor requiere de libertad, requiere de libre albedrío. Sí. Me gustaría nomás frenar tantito por una pregunta. La pregunta es si Él creó el mal o permitió el mal. Hay una total diferencia y eso entre lo que Yo no creo que creó el mal. Él creó algo bueno, que es la libertad. Y dada esa libertad, Dios permite que las criaturas libres hagamos cosas terribles. ¿Por qué? Porque eso nos enseña varias cosas. Entre otras cosas nos enseña que cuando el hombre dice, ¿sabes qué? No te quiero en mi vida, no quiero a Dios en mi vida, lo que sucede es que damos rienda suelta a nuestra maldad. Ya no hay nada que nos frene. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, yo he estudiado el Holocausto y todos los grandes genocidios de la historia. Tanto las víctimas como los investigadores de estos sucesos coinciden en algo muy básico. Es gente común y corriente la que comete estas fechorías. No, esto es algo inherente en el ser humano, y si no, vean los experimentos de Milgram. Hablé de esto en la clase que di del problema del mal, no me voy a meter mucho más.
Pero lo que sucede es que el hombre está habilitado y listo para Auschwitz en cualquier momento. Hubo un hombre que creía en la bondad inherente del hombre. Durante la Segunda Guerra Mundial lo metieron en un campo de concentración japonés, en Japón fue esto, y salió diciendo algo así, lo estoy parafraseando, dijo algo así, dijo: en el ser humano está esta idea equivocada de que cuando las cosas se pongan difíciles todos vamos a ser lindos y amables los unos con los otros. Nada está más lejos de la realidad. Esa fue su conclusión. Sí, Carlos. Yo iba a decir que el libre albedrío no es bueno para aquellos que cogen el mal. Claro, estoy de acuerdo. Y discúlpame, nada más por seguir la misma forma de lo que estamos hablando. Cuando uno acuña, decir que él creó, abre un espectro muy grande. Fue el libre albedrío el que permitió, ¿sí? Porque él creó a Lucifer. ¿Me explico? Sí, pero la libertad, que la entendemos, el libre albedrío fue su grande amor hacia nosotros, y eso es lo que ha sucedido en cuanto a la decisión del bien y del mal. Pero es una pregunta que es muy clásica y muy difícil de contestar, pero si nada más le damos inmediatamente la respuesta a ese libre albedrío, no se está afirmando o contestando como debe de ser. Es decir, él creó o permitió. Y eso en un aspecto muy amplio. Él no creó el mal, creó la posibilidad del mal. Exacto. Quien actualiza la existencia del mal son las criaturas libres. Luis, ¿cómo nace el mal en el hombre si somos creación de Dios? O sea, ¿cómo el hombre asume que está mal eso? Yo estoy un poquito, Yo estoy muy me siento en confundida. conflicto con eso porque nosotros usamos como argumento de la creación de Dios la causa y el efecto. Si no hay un causante, ¿por qué tenemos este efecto? A lo que me refiero. Lo que pasa es que cuando hablas de libre albedrío ya tocaste fondo, lo que se llama fondo epistemológico. Es decir, ¿quién decide hacer el mal? No es que alguien decidió por ti, tú decides al final hacer el mal o el bien. Pero ¿cómo si fuimos creados por Dios? O sea, Por ¿cómo eso. el hombre decide eso si no conocemos Porque el mal? mismo mecanismo que te permite amar, te permite no amar, odiar. Entonces podrías decir objetivamente que Dios no creó el amor. No, Él es amor, pero Él creó para tú poder amar, tú para amar a tu esposa, ¿puedes hacerlo sin libre albedrío? Absolutamente no. No puedes. Bueno, es venezolana, ya me obliga. Pero es el mismo mecanismo. Ese ya es otro problema. Y no te puedo ayudar. Déjenme terminar esta parte, porque aquí se va a aclarar, ¿sí? Ahora, en el ateísmo no hay libre albedrío. Como les decía, somos reacciones químicas. Así que en el ateísmo no se puede ni siquiera justificar el libre albedrío. Los ateos honestos, como Alex Rosenberg, son ateos que dicen no hay libre albedrío, es una ilusión. ¿Sí? No es una opción para mí. Yo experimento libre albedrío todos los días. Cuando mis hijas vienen y me abrazan y me dicen papi te quiero y me dan un beso, no son químicos en su cerebro nada más reaccionando. Hubo un acto de la voluntad ahí. Este libre albedrío nos da la oportunidad de amar también, pero también nos da la oportunidad de odiar. ¿Quién actualiza el odio? Yo mismo. Nadie me lo puso ahí. Yo lo actualicé solo. Es fondo epistemológico. ¿Quién decide? Tú decides. No hay nada más que decida más que tú. O sea, si Dios decidiera odiar, ¿podría odiar también? Esa es otra gran pregunta. Hay dos posiciones diferentes. Hay dos posiciones diferentes en esa. Tengo dos maestros que he preguntado esa pregunta. Si me voy por ese rumbo, no voy a terminar la clase, pero lo hablamos al final si quieres. Pero sí hay respuesta. Sí hay respuesta. Sí hay Hay respuesta. respuesta. Sí, dos comentarios más, ¿sí? Un comentario, sí. Si a la luz de la Biblia vamos, ¿verdad? El mal existía porque Lucifer
ya tomó el camino del mal. Por Claro. tratar de sobreponerse. Y lo tomó libremente. Y lo tomó libremente. Claro. Y luego Dios creó el árbol de bien y el mal, Ujú. y el árbol de vida, que Claro. es el Edén. Y Exacto. la decisión fue libertad de Adán y Eva de Exactamente. comer la fruta, y ahí es donde conocieron el mal. Exactamente, y fue un acto de libertad. Así es. Ahora, hay diferentes posturas en cuanto a la naturaleza de Adán. Unos dicen que tenía una naturaleza neutra, es decir, nuestro libre albedrío ya está manchado por la maldad y ya estamos inclinados hacia el mal. Pero Adán era diferente porque fue creación directa de Dios. Entonces, ¿qué pasa con él? Algunos teólogos dicen, él tenía una inclinación hacia el bien, al contrario que nosotros. Otros dicen, estaba en medio exactamente, era neutro. Yo no he tomado una posición final en eso, puede ser cualquiera de las dos. A fin de cuentas, él tocó fondo epistemológico y dijo, no quiero hacer lo que Dios me dice. Quiero ser capitán de mi propio barco, tomar mi propio timón, hacer mis propias decisiones, no necesito a Dios. Y estamos yendo a funerales desde entonces. Entonces, esto es lo que sucede. Déjenme aclarar. Ahora, el amor es bueno, el odio es malo. ¿Quién actualiza eso? Nosotros. ¿Por medio de qué mecanismo? Libre albedrío. ¿Quién creó el libre albedrío? Dios. ¿Es el libre albedrío malo? No, es libertad. Y todo mundo, vean, todas las películas que se les ocurran, siempre el tema es la libertad. El tema de la Revolución Francesa, ¿cuál fue? Libertad, igualdad, fraternidad. Yo no sé cómo los humanistas franceses sacaron estos conceptos sin Dios, que no hay tal cosa, pero ese es otro tema. Entonces, esta parte no tiene que existir necesariamente. ¿Quién la actualiza? Nosotros, el ser humano. Déjenme aclarar esto, unas palabras de C.S. Lewis, que fue ateo. Él decía, cuando fui ateo, mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. ¿Les pareció injusto y cruel el relato que leí al principio? Claro, pero dice él, pero ¿de dónde tengo yo la idea de justo e injusto? Un hombre no llama una línea torcida, al menos que sepa lo que es una línea recta. ¿Con qué estoy comparándolo? Si estoy diciendo esto es mejor que esto, necesito un fondo de comparación y una base de comparación. Para comparar dos cosas, que una es mejor que otra, necesito una tercera que sea el estándar. Ese es el problema con el ateísmo. No hay estándar, no hay fondo, no hay base en esto. Seguimos con C.S. Lewis, decía acerca del libre albedrío. Dios creó cosas que tenían libre albedrío. Esto, Jenny, tu pregunta. Esto significa criaturas que pueden actuar bien o mal. Algunos piensan que pueden imaginar una criatura libre, pero sin posibilidad de actuar mal. Yo no puedo. Y yo tampoco. Si algo tiene libertad de ser bueno, también tiene oportunidad para hacer el mal. Y el libre albedrío es lo que ha hecho posible el mal. ¿Por qué entonces les dio libre albedrío? Porque el libre albedrío, aunque hace posible el mal, es también lo único que hace posible cualquier amor o bondad o alegría dignos de tenerse. La felicidad que Dios destina a sus criaturas superiores es la felicidad de estar unidos a Él entre sí, libre y voluntariamente, en un éxtasis de amor y deleite comparado con el cual el más extático amor entre un hombre y una mujer en esta tierra es pura leche y agua. Para eso tienen que ser libres. Esto es uno de los más grandes escritos, yo creo, de C.S. Lewis. Y creo que tiene razón. Más aún, el doctor William Lane Craig, posiblemente el apologista más eminente en nuestros tiempos, dice esto: una razón por la que el problema del mal y el sufrimiento es algo tan confuso es porque tendemos a pensar que la meta máxima del ser humano es la de ser feliz en este mundo. Pero en la perspectiva cristiana esto es falso. La meta del hombre no es la felicidad, sino el conocimiento de Dios, que finalmente trae una verdadera y duradera realización. Permítanme decir algo.
Por eso odio el Evangelio de la prosperidad, porque es una corrupción del propósito del hombre, de Dios en el hombre. Nos convierte en máquinas de hacer felicidad y bendición aquí, y la bendición ya la recibimos con la vida eterna. Obviamente que vamos a tener bendiciones cuando seguimos los estatutos de Dios. ¿Vamos a tener una mejor vida? Posiblemente. Pero hablemos con nuestros hermanos en Siria o musulmanes en otros lugares del mundo, donde el recibir a Cristo es una sentencia segura de muerte o de exilio en el mejor de los casos. ¿Una mejor vida? Your best life now? ¿De veras? Eso no es lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino a darnos vida eterna y libertad. Perdón. ¿Alguien levantó la mano? Pero igual cuando somos cristianos vamos a seguir a ser atacados por Satanás. Oh, desde luego. O sea, no es prosperidad nada más. Tenemos que estar más firmes porque sabemos que es con más razón. Mucha gente que se acerca al cristianismo tiene razón, llegan y dicen, uy, a mí me iba mejor cuando yo era ateo. Así es. Pues sí. Créanme que si esto fuera falso, yo me hubiera quedado en mi casa hoy a ver una película con un café. ¿Sí? Y ustedes también, estaríamos perdiendo el tiempo. Es un cristianismo sugar-coated. Sugar-coated, El icing de afuera. Para que le caiga bien al mundo, porque siempre nos gusta escuchar lo lindo, lo bonito. Pero a mí no me paga nadie para venir aquí a decir mentiras. De hecho, nadie me paga para venir aquí. Para decir la verdad. Y para decir la verdad te pagan. Para que los que digan que nada más estamos aquí por dinero, los cristianos. Ahora sigue el doctor Craig. Hay muchos males que suceden en el mundo que parecen no tener sentido en cuanto a producir felicidad, pero es posible que tengan justificación en llevarnos a conocer a Dios. Más, el sufrimiento humano inocente nos da una oportunidad para depender de Dios con más profundidad, dependencia. Tal vez por parte de aquel que sufre o por los que están con él, el que se lleve a cabo el propósito de Dios o no, ya depende de la respuesta humana ante el sufrimiento. ¿Esto nos molesta? Sí, nos molesta. Debemos pensar por qué nos molesta. Ahora, si uno puede contestar esta pregunta, ¿por qué deja Dios que muera Anita de cáncer o Juanito atropellado? Podemos estar tranquilos de que hay una respuesta para lo demás. Porque este es posiblemente, cuando a mí como apologista o al pastor, como líder espiritual, llega alguien y le dice, ¿por qué Dios permitió que muriera mi hijo? Esa es una de las preguntas más difíciles. Ahora, quiero hacer algo notar. Cuando alguien está pasando por este tipo de sufrimiento, no vayan y le digan, ¿saben qué? El hermano Chris dio una clase de esto, se lo voy a pasar el video. No es lo que necesita esa persona. Romanos dice que lloremos con los que lloran y suframos con los que sufren. Lo que necesitan es una sopa caliente y un abrazo y estar con ellos. No necesitan respuestas. Tal vez después, cuando la herida empiece a sanar, buscarán respuestas. Tal vez será el momento de empezar a hablar de estas cosas. Pero cuando alguien está sufriendo por una tragedia de este tipo, no necesitan argumentos, necesitan un abrazo. O sea, eso lleva a tu siguiente tema. Los que dicen que no ven a Dios, eso es ver a Dios. Para allá vamos, ¿no? Sí. Ahora, cuando yo tengo esta conversación con escépticos, dicen, ¿por qué Dios dejó morir a aquel niño? Yo tenía un sobrino, un pariente, y Dios lo dejó morir. Y a veces no pensamos en estas cosas con profundidad. Vamos a llevar este argumento a su última consecuencia.
Y esto es lo que normalmente digo, esto obviamente lo escribió el doctor Clay Jones, tiene un artículo de esto, tengo el artículo en español en mi página, lo pueden leer completo. Pero yo les pregunto, pero no es nada más, Anita, son todos los niños. La pregunta es ¿por qué Dios deja morir a cualquier niño, no nada más a tu hijo? Ah, sí, claro, tienes razón. Si no, ¿cómo se vería la gente? O sea, que no muera mi hijo, pero los demás que se los lleven, ¿no? No, es todos los niños. ¿Por qué Dios dejó morir a cualquier niño? Y la respuesta normalmente es, no lo sabremos hasta que estemos en el cielo, es un misterio. Esa es la pregunta que normalmente damos. Ahora, quiere decir que, déjenme aclarar algo aquí, esto no quiere decir que no sepamos nada acerca de lo que Dios está haciendo. Obviamente, no vamos a saber por qué un niño en específico murió en tal situación o por qué propósito, si lo había o no. Pero en general podemos saber muchas cosas de por qué Dios permite que los niños mueran. Y este es el argumento. Tal vez no sepamos las razones por las que Dios ha dejado morir un niño en particular en cierto momento específico, pero sí podemos responder por qué Dios permite que mueran los niños. Y esto es la respuesta. Y vamos a profundizar en estos puntos. Primero, sufren por pestilencias y enfermedades debido a que el Señor maldijo la tierra cuando Adán y Eva pecaron. Cuando los primeros pobladores de esta tierra dijeron, no queremos a Dios, ¿sí? Y Dios les advirtió de antemano y dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero si toman de este fruto, que para mí es la representación del libre albedrío, si toman de este fruto, ciertamente morirán. Y no dijo, van a morir en sus camitas de causas naturales a una edad avanzada. Dijo, van a morir. Y por eso mueren los niños también. No dijo, Dios no prometió una provisión especial para pequeños. Segundo, sufren y mueren por errores y pecados de otros. Esta es la mayoría. Son víctimas de la libertad mal usada de otros, como es dejar la puerta abierta de la piscina, conductores ebrios, asesinos, etc. Esa es la segunda razón. La tercera es sufren porque las leyes naturales deben de operar de forma regular. La gravedad que nos mantiene sobre el planeta Tierra también causa caídas mortales. La llama que calienta también quema y el agua en la que chapoteamos puede también ahogarnos. Vivimos en un mundo real de leyes. Violamos esas leyes, a haber consecuencias. ¿A quién le gusta aquí violar la ley de la gravedad? A nadie. Pero ya sabemos qué pasa. Te caes, te puedes romper un hueso. Es normal. Resumen, enfermedad, maldad humana o leyes naturales. Ahora, profundicemos un poco en esto. Cuando a Jesús, ¿por qué no vemos a Dios? ¿Cómo se relaciona esto con el problema del sufrimiento o de la muerte de un niño? En Mateo 12, cuando los escribas llegan con Jesús y le piden pruebas, esto es similar a lo que piden los ateos. Señor, quiero que el Señor se aparezca aquí, que me venga a decir a mí. Lo mismo hicieron los fariseos. Señor, queremos de ti una señal. ¿Puedes hacer milagros? Hazlo. Dale. Te reto. Eso es lo que hicieron los fariseos. ¿Qué hizo Jesús? Uy, sí, mira, aquí está una palomita. Para que crean, por favor, crean en mí. Fue esa la reacción de Jesús. No voy a poder dormir si ustedes no creen. No, esto fue lo que les dijo. Una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal, ningún milagro se le dará sino la señal de Jonás. ¿A qué se refiere? A la resurrección. ¿Tenemos evidencia de la resurrección? Mucha. He hablado del tema y hay mucha evidencia de la resurrección. Ahora, fíjense en esto, importante. Él nos da suficiente evidencia de su existencia para que aquellos que quieran creer tengan su creencia justificada. Pero no demasiada evidencia que cause a aquellos que no quieren creer a tener que fingir lealtad a Dios. Si se aparece Dios, ¿qué pasaría? Uy,
y ahora ya tengo que creer a fuerza. No me quiero someter, estoy teniendo una relación ilícita acá, estoy robando por acá, pero tengo que hacerlo porque existe Dios. Esto, y una lealtad fingida, ¿qué es? Es una rebelión en potencia. Una lealtad fingida es una rebelión en potencia. Isaías escribió, dice, en verdad tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel Salvador. Fíjense, un mundo repleto de milagros disminuye la significancia de nuestras acciones y obligaría al rebelde en su lugar a fingir lealtad. Por eso Dios está oculto. Tenemos suficiente evidencia de que está ahí, pero no evidencia tan obvia que el rebelde vaya a decir, uy, ahora tengo forzosamente que aceptar su existencia aunque no me guste. Eso no es lo que quiere. Dios no quiere un autómata que diga, uy, sí, no me quedó de otra. Quiere gente honesta que le ame. Richard Swinburne, uno de los grandes teólogos del siglo pasado, dice, si Dios permite que obtengamos conocimiento por medio de la experiencia y sobre todo nos permite escoger si queremos obtener conocimiento del todo de las consecuencias de nuestras acciones, entonces ese conocimiento que necesitamos, si vamos a tener libertad para escoger entre el bien y el mal, entonces Dios necesita permitir males naturales que ocurran de manera predecible como consecuencia de procesos naturales. El saber que nuestros hijos se pueden enfermar, que pueden caerse, que pueden sufrir, ¿qué nos hace? Responsables. Nos hace mejores padres. Ahora mi esposa está de viaje, ¿qué voy a tener yo que hacer? Trabajar tiempo completo, levantarme media hora antes a prepararles el desayuno y el lunch, trabajar media hora antes. Bueno, les compré algunas cosas, ¿no? Pero nos hace más responsables. Yo no puedo agarrar y decir, uy, me voy de vacaciones ahora que mi esposa está de misiones, iba a decir otra cosa, ¿no? Está de misión. No puedo agarrar y decir, me voy de vacaciones a Cancún. Las niñas, no, Dios las cuida, no pasa nada. ¿Qué haría de eso de mí? Un irresponsable. Ahora, fíjense en esto. Si decimos, bueno, ¿por qué Dios no termina con el cáncer? Bueno, no nada más con el cáncer, hay otras enfermedades. ¿Por qué no terminar con todas las enfermedades que hay? Pero los niños no sufren nada más por enfermedades, también por causas naturales. Cerremos los parques de diversiones como el Splashdown, se pueden ahogar niños. De hecho, se han ahogado niños en Splashdown. Cerrémoslo. Bambi. Eliminemos a los Bambis porque son la causa número 1 de accidentes en carretera en el norte de Estados Unidos. Se atraviesan, matan gente. Hay que eliminarlos. Se acabó la carne de venado al que le guste. El fuego hay que eliminarlo. No más carne asada, amigos. Se acabó porque se puede quemar uno. En fin, y llevamos esto a su última consecuencia y tendríamos que preguntar, bueno, ¿quieres un mundo de caricatura? Finalmente les pregunto, ¿hasta qué edad quieres tú que sea inmortal este niño? ¿A los 8? ¿Qué pasaría si dejas a tu niño jugar hasta los 8 años en el freeway? Rebotó mucho, pero a los 10 años ya no es inmortal. ¿Qué va a hacer cuando se vaya a jugar al freeway de nuevo? Se murió. ¿Y qué vamos a hacer? Culpa de Dios. ¿Por qué a los 9? ¿Por qué no a los 10? ¿Por qué no a los 11? Bueno, ¿y por qué una edad arbitraria? ¿Por qué no los hacemos inmortales hasta de los 18? Y los de 21 van a decir así, podemos tomar hasta los 21, pero somos mortales hasta los 18. Que nos haga hasta los 21. Y queremos llegar a un mundo de juguete. Ahora, ¿cómo podría evitar Dios que mueran estos niños? Bueno, a lo mejor miles de milagros al día, o a lo mejor miles de providencias o coincidencias al día.
Mira, se cayó, pero siempre que se cae, cae en la pajita. Eventualmente, dice el Dr. Clay Jones, dice, incluso la persona más torpe se daría cuenta eventualmente de que hay algo en el universo que evita que los niños sean lastimados. En el mundo real, los padres y sus hijos deben aprender a ser responsables. Por eso Dios está oculto. Es parte del respeto y de nuestra libre elección. Si no, ya no sería libre. ¿Se dan cuenta de eso? De la relación entre estas dos cosas. ¿Existe algún bien que pueda surgir de un mundo donde los niños mueren? De la muerte de los niños, este es un punto muy importante. Si se va con una cosa de hoy, váyase con este pensamiento. De la muerte de los niños, ya sea de otras personas o los nuestros, aprendemos que no podemos centrar nuestra felicidad definitiva en este mundo. Eso es lo que aprendemos. El sueño americano que podemos tener nuestros hijos, verlos crecer, graduarse, terminar sus carreras, casarse con buenos cónyuges, tener hijos maravillosos y por medio de esos hijos y los hijos de sus hijos obtener un cierto sentido de inmortalidad, queda por siempre en peligro. No me gusta esto. No me gusta. Tengo 2 hijas, una está aquí. Quiero que tenga una vida con un buen cónyuge, que tenga hijos maravillosos, una gran carrera, y por eso estoy trabajando. Pero no hay seguridad, porque estamos en un mundo caído. No hay nada en este mundo que sea seguro, incluyendo lo que la mayoría ama más en el mundo, sus hijos. En su lugar debemos tornarnos hacia Dios para obtener una satisfacción completa y eterna. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza es eterna. Es mucha mejor esa esperanza. Deuteronomio 1:3. ¿Qué pasa con el destino eterno de los niños que mueren? Creo que esto debe consolarnos también. Deuteronomio 1:39 dice, y vuestros hijos, vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, palabras claves, entre ellos estarán allá. Ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos le heredarán. Aquí está hablando de que el punto principal de este pasaje es que los niños pequeños no conocen bien ni mal. Si juntamos esto con lo que dijo Jesús, por ejemplo en Lucas 18, dice, mas Jesús llamándolos dijo, ¿a quiénes? A los discípulos, digo, dejad a los niños que venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Yo de niño estuve a punto de morir, tuve un problema congénito en la sangre y eso causó que mis padres y médicos se preocuparan por mi vida, y al mismo tiempo agradezco a Dios por esto, porque me dio una apreciación de mi propia mortalidad. Y eso ha sido bueno para mí. Me hace depender menos en mis fuerzas, en mi trabajo, en mi inteligencia. El lema de qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero, ya no es tan importante. Sigue siendo importante, pero no tan importante. Pero los niños que mueren tienen, yo creo, muchos teólogos también que están destinados al cielo. Un argumento de esto dice, ¿sería posible que Jesús, en cuanto a este pasaje que acabamos de leer, estuviese usando como objeto de su lección a individuos que no personificasen tal cualidad, es decir, de entrar al cielo? Esto sería en verdad extraño. Por lo tanto, si Jesús estaba afirmando que aquellos que entrarían en el reino deberían de ser como estos niños, parecería estar afirmando que, como premisa de su argumento, que estos niños ya pertenecen al reino de los cielos. Dr. Clay Jones concluye con esto. Dice, algunos consideran el hecho de que Dios permite a los niños morir o sufrir como una mancha en su carácter, pero cuando vemos los problemas de un mundo en que los niños no pueden ser dañados o morir, nos damos cuenta de parte del plan maestro de lo que Dios hace para preparar a los humanos
para la vida eterna. Podemos adorar y confiar en un Dios que es más sabio que nosotros. Muchos cristianos que he conocido y que han perdido hijos toman consuelo en saber que debido a Jesús, Dios sabe lo que es el perder a un hijo. Y Él promete que habrá un mundo en el que ya no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Contestando la pregunta de Eli Wiesel, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pendiendo a ese niño de la horca? Déjenme responder. ¿Qué clase de Dios permite el mal? Respuesta: un Dios que mandó a su Hijo en rescate por ti. Un Dios que un día terminará con el mal en el mundo, pero no lo ha hecho porque tú y yo somos parte de ese mal. Si Dios quisiera eliminar todo rastro del mal, tendría que empezar contigo y conmigo. Un Dios que resucita a los muertos, ese es el tipo de Dios en el que yo creo. Un Dios que ha prometido resucitarte si confías en Él y le entregas tu vida, es decir, un Dios que tiene dominio sobre la muerte. Esta es mi esperanza y espero que sea la tuya. ¿Dónde está Dios? Dios está preparando un hogar para nosotros en el paraíso, sentado en el trono de gracia y moviéndose dentro y entre nosotros hoy, llevándonos a través de las tinieblas de la muerte a la alegría de la vida eterna.